Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús dijo a los 12 apóstoles: ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de su cabeza, Él los tiene contados, uno por uno. Así que no tengan miedo ustedes valen más que muchos pajarillos. Y si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de trabajo, espíritu de Dios. Alejamos al mal espíritu, espíritu de flojera, espíritu de división, espíritu de confusión, espíritu de enfermedad. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Estaba haciendo un comentario al inicio de la misa que quiero extenderlo ahorita que estamos ya un buen número. Decía que a veces cuando se llega el domingo, para algunas personas, y a veces para no pocas, para muchas, ese día les duele la cabeza, ese día se amoló cualquier cosa de la casa y pues hay que dedicarle tiempo. Ese día hay que limpiar, ese día hay que ver la tele, ese día hay que ver el partido, ese día hay que visitar a la suegra, que casi nunca la visitan, pero ese día se les ocurre visitarla, ¿verdad? En fin, pretexto siempre vamos a tener para que el domingo, que es el Día del Señor, pues sea respetado y glorificado. Y recuerden que es un mandamiento, no es algo opcional, es algo que Dios, en los 10 mandamientos que tenemos, Dios nos lo ha dejado como un mandamiento clave e importante para poder nosotros subsistir. Y no porque Dios sea egoísta o sea narcisista y diga, pues
fíjense en mí, yo aquí soy el que la rifo en todo y yo soy el único. Más bien Dios lo hace para seguridad de nosotros, porque Dios bien sabe que estamos más seguros en Él que en nuestros propios negocios, en nuestras propias ocupaciones, que en nuestros propios egoísmos. Entonces es como pisar en una roca firme, en un momento de una tormenta, una tempestad o en un río. Si ustedes están, ahora sí que se lo está llevando la corriente y buscan algo de dónde agarrarse, pues si están en un fango, en un lodo, pues lo más seguro es que sigan siendo arrastrados por la corriente. En cambio, si ustedes y yo, ¿verdad?, buscamos una roca donde agarrarnos, algo firme, sea con las manos o con los pies, pues es más seguro que podamos estar allí y permanecer. Entonces Dios lo dice para nuestro bien, ¿verdad? Yo creo que todos a estas alturas del partido así lo entendemos, que por eso Dios nos quiere tanto que busca que estemos seguros en el lugar más apropiado. A propósito, ¿verdad?, de todos tener un refugio en nuestra casa, un lugar donde podamos refugiarnos. Por ejemplo, cuando hay una tormenta buscamos el lugar más seguro de la casa. Pues con mayor razón, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar ese refugio en Dios, y por eso el Evangelio de hoy, fíjense, el Evangelio de hoy va duro y a la cabeza, ¿verdad? Va a hablarnos de que si alguien en un momento dado prefiere más a su padre, a su madre, a sus hijos, o les da el primer lugar, no es digno de mí. Ya, ¿qué no decir de un negocio o de una situación, verdad? Ciertamente si es peligro de muerte, si en ese momento tienes que estar en una situación de vida o muerte, pues obviamente hay que atender esa situación. Pero no, en lo ordinario, pues nosotros no bien estamos llamados pues a centrarnos en Dios para que nuestra vida se vaya ordenando para que pues podamos tener estabilidad. En nuestra vida personal y en nuestras familias, en nuestros matrimonios, a veces sin darnos cuenta o a veces dándonos cuenta, vemos cómo Dios va ordenando todo cuando nos centramos en Él. Quisiera ubicar más este discurso del Evangelio de hoy. San Mateo, miren, San Mateo, que es el evangelista de este año que hemos estado viendo, tiene 7 discursos, y ahorita no voy a hablarles demasiado de esos 7 discursos, más quiero decirles que él es el más ordenado de todos los evangelistas. San Mateo es el más organizado y nos da 7 sermones, 7 discursos, y ahorita estamos en el tercer sermón. Ya pasó el Sermón del Monte y estamos ahorita en el discurso misionero o sermón misionero, donde Jesús se dirige a sus discípulos, que hoy en el siglo XXI pues somos nosotros, aunque nos quede grande la camisa, ¿verdad?, pero somos nosotros, ustedes y yo, así como lo oyen. Somos los actuales discípulos del Señor que quieren seguir al Señor con todas las limitaciones que tenemos, pero que finalmente Él nos ha elegido. No somos nosotros quienes hemos elegido a Dios, sino Él nos ha elegido para que podamos nosotros llevar su palabra, para que podamos nosotros primeramente ser sanados, pero en ese proceso de ir siendo sanados, también invitar a otra gente para que ellos también puedan acercarse al Señor, para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. Entonces, todo esto hemos venido hablando. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos, y también nos dice que en el día de hoy nos recuerda que que no tengamos miedo. Lo repite 3 ocasiones: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo ni siquiera a los que matan el cuerpo, a los que pueden hacerle daño, sino tengan miedo más bien de aquel que puede enviar su alma y su cuerpo al infierno. Alguna gente dice, bueno, y pues esto del infierno como que no es algo que tengamos que hablar ahorita en pleno siglo XXI, ya que está tan avanzado, ¿verdad? Está muy avanzado el siglo XXI, ¿cómo vamos a hablar del infierno? Sin embargo, ustedes y yo sabemos que cuando uno se mete a la Escritura, pues sí está muy claramente definido, y para sorpresa nuestra, el que más habla del infierno es Jesús mismo. Claro, Jesús lo habla en un sentido para prevenirnos de no llegar a ese lugar, sino que podamos salvar nuestra vida y podamos, más que temer a Dios, lo tenemos que traducir como un respeto a Él y como una prioridad de nuestra vida hacia Él, porque de esa manera estaremos, como ya lo decía,
más libres, más salvados, más en paz. Entonces, esto es importante para poder seguir este discurso. Dice también Jesús, lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes también en la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Esto es importante, que nosotros tengamos una actitud pues de vivir en la luz, saber que todas las cosas que hacemos de alguna manera pues van a saberse. Entonces es bien importante que nosotros vivamos en esa perspectiva. De hecho, Dios las ve y es importante que nosotros las hagamos de cara a Dios. Siempre le pidamos que nos dé una buena intención para hacer nuestras cosas. Una señora, la señora María Calderón, allá en Odessa, me acuerdo, me decía, no, padre, yo a mis hijos les digo, mira, aunque andes por ahí, Dios te está viendo, así que no vayas, porque ya tenía muchachos grandes, más o menos grandes de 20 y tantos, así que ya a veces andaban por ahí buscando aventuras, ¿verdad? Y dice, no, y yo los tengo bien adiestrados, ¿verdad? Y le digo, y eso me resulta, dice, yo les digo, cuando andas haciendo cosas, Dios te está viendo, así que trata de vivir sanamente tu vida, de llevarla por el buen camino. Y bueno, Dios nos está viendo para cuidarnos y para protegernos, porque a veces la gente inmaduramente lo podemos ver nada más como un policía que nos está viendo, pero Dios más bien su mirada es de cuidado, de protección y de amor finalmente. Dice la Biblia que el día de hoy, que Dios conoce el número de cabellos que tenemos. Hasta ese detalle llega Dios de conocer el mínimo detalle de nosotros. Nadie sabe cuántos cabellos tenemos, ni nosotros mismos tendríamos el tiempo para andar. Y eso que algunos pudiéramos con mucho ya a empezar a poder contarlos, pero ni aún así nos animamos, ¿verdad?, a contar, porque aunque tengamos pocos todavía le batallaríamos para contarlos. Pues Dios sí sabe cuántos cabellos tenemos, como dice el Evangelio de hoy, y Él está interesado en todos los detalles de nuestra vida. Basta que nosotros se los digamos, se los platiquemos y podamos salir adelante. En todas las necesidades económicas, materiales, de enfermedad. Y como hemos dicho, a veces con Dios hay que ser perseverantes, porque Dios a veces nos puede solucionar algo así de balazo, rápido, pero a veces Dios mismo en su pedagogía como Padre sabe que si lo hace rápido mucha gente pues ni va a ser agradecida. Como aquellos, fíjense, aquellos 10 leprosos que fueron sanados, nomás uno solo regresó a darle gracias, los otros 9 agarraron rumbo y ni gracias fueron a darle a Dios. O sea, podemos decir que un 10% de la gente que es ayudada por Dios, solamente esa regresa a darle gracias a Dios y a tratar de vivir de acuerdo a su voluntad. La mayoría más bien siente alivianado y adiós, adiós Dios, y se pone a hacer su vida a un lado de Dios. Pero cuando lo necesita, entonces sí, Diosito, ayúdame. Pues que no seamos pues de ese 90%, sino que seamos más bien de ese 10% que agradece a Dios. ¿Para qué? Para que vivamos una vida más en paz, más estable, más agradecida, y vamos a ir viendo cómo nuestras familias poco a poco, y a veces muy rápido, a veces en algunas familias o en algunos momentos de nuestra vida Dios arregla muchas cosas rápido, pero a veces se va llevando un proceso. Entonces, vayámonos pues con esta palabra, que Dios está interesado en nosotros, en todos los detalles de nuestra vida, por más pequeños que sean, para poder cuidarnos, protegernos, ayudarnos, nutrirnos, alentarnos. Este discurso misionero pues nos lo dice para que no nos desanimemos a seguir llevando su palabra, a que no tengamos miedo, a que sigamos adelante. No es como para cuidarnos de una manera así solamente intimista y centrarnos en nosotros, en nuestro puro bienestar, sino con el fin de poder llevar esta palabra. Si no sería como mucho egoísmo. Cuando somos niños todo lo queremos para nosotros, ¿verdad? El carrito, la muñequita, todo, ¿verdad? Hay niños que ya de pequeños, ¿verdad?, son, como se dice en inglés, muy bossy. Bossy quiere decir muy mandones, ¿verdad? Ya hasta los papás, ¿verdad?, los mandan y hace esto y hace aquello.
Pero es una etapa normal en los niños, ¿verdad? Que estamos siendo egoístas y vamos y hacemos, ¿verdad? Y es normal, es más, hasta estaría mal, ¿verdad?, que un niño no viviera esa etapa porque es parte de su proceso. El problema es cuando ya llegamos a la adolescencia, a la juventud, diría por allí algún poeta, ¿verdad? ¿Saben lo que es un jumento, verdad? Algunos sí saben, creo que la mayoría. Y después pasamos la juventud y entramos a la etapa de la adultez y todavía seguimos con egoísmo, pues no, ya deberíamos haber superado esas etapas de egoísmo para dejar que Dios y la vida en comunidad pues nos vayan moldeando. Entonces, vamos a pedirle a Dios hoy que nos siga sacando de nuestro egoísmo para poder abrirnos a Dios y a los demás. Y de esta manera, esto que dice, el que ama más a su padre, a su madre, el que ama más a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Un verdadero cristiano tendríamos que estar en esa perspectiva de centrarnos más en Dios para poder llevar la palabra de Dios. Por eso, esto que venía diciendo yo al abrir el sermón de hoy, la gente que el día de domingo dice, este día me duele la cabeza, este día tengo que limpiar, este día tengo que llevar este pendiente, este día, y pareciera que están esperando el domingo nomás para poder hacer sus pendientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de no caer en esa dinámica y más bien centrarnos en Dios para poder nosotros con su fuerza y desde su bendición poder llevar a cabo nuestras actividades. Dios nos tiene mucha paciencia, muchísima paciencia y dice, bueno, algún día madurará este hijo, esta hija mía y bueno, ya dará el paso de fe, de madurez y Dios espera que lleguemos a ese momento. Algunos, bueno, por nuestras familias, nuestras herencias cristianas, podemos traer más fuerte esto de que el domingo es para Dios, pero algunos sin haber tenido una formación cristiana muy fuerte, simplemente Dios les da el don, el Espíritu Santo y se centran en lo que debe ser esencial. Como dice el profeta Amós, yo no era profeta ni hijo de profetas, pero Dios me llamó y aquí me tienen, ¿verdad? Entonces, para que no pensemos que nada más familias especiales o que tienen una gran tradición cristiana son las que pueden llegar a eso, sino cualquiera que se abre a la gracia de Dios puede llegar a ese punto de ir centrando su vida en Dios para bendición del mismo, para bendición de su familia y para bendición de la sociedad. Vamos a continuar nuestra celebración, vamos a pedirle a Dios pues este don de centrar nuestra vida en Él, que nuestra vida está más segura en sus brazos, en su amor, y no solamente para quedarnos en Él, sino para llevar esta palabra a la gente que necesita la palabra de Dios. Hoy en día hemos ya entrado, ¿verdad? Lo hemos venido diciendo, a una situación difícil en la humanidad. Mucho de lo que está pasando, inclusive en la naturaleza, pues también es fruto de ese egoísmo del hombre y también, pues, de situaciones económicas que están pasando. Nada menos ahorita, en la mañana, estaba yo viendo las noticias, en San Francisco, California, están cerrando un hotel que tenía 10,000 cuartos, nada más para que lo oigan, 10,000 cuartos. El Hilton, y hay otro que están cerrando de 5,000 cuartos en el downtown San Francisco. ¿Qué va a hacer toda esa gente que estuvo empleada allí? Pues que Dios los ayude, ¿verdad? La gente nomás está dándole las gracias y cerrando y declarándose en bancarrota. Y no solamente San Francisco, ¿verdad? Aunque yo he seguido mucho San Francisco porque pues, he estado ligado mucho a esa ciudad por muchos años, por muchos de mis viajes misioneros y familiares fueron a esa zona del área de la bahía. Y muchos negocios allí en San Francisco se están cerrando en el downtown, en el trenecito ese famoso que subía y bajaba y toda la cosa, ahorita casi está desierto. Parece que el plan que tenían de, por decir, que vaciar la ciudad y varias ciudades de California, pues lo están logrando. Y bueno, la cosa no está fácil, ya lo hemos venido diciendo. Y no es para asustarnos, más bien para saber que si nosotros dependemos más de Dios, pues vamos a buscar maneras de sobrevivencia
económicas y también espirituales y morales. Vamos pues a pedirle a Dios que nos sostenga, que en estos tiempos difíciles que estamos viendo y que se avecinan, podamos vivirlos con tranquilidad, con paz, con alegría y más bien inclusive contagiando a otros de esa palabra del Señor que es viva, que es eficaz, que el cielo y la tierra va a pasar, pero que las palabras de Dios nunca van a pasar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.